Hoy vamos a hablar de la anatomía del aguinaldo y de cómo usarlo. Es importantísimo que sepamos qué hacer con nuestro dinero. Antes de iniciar con este gran tema, me presento, soy Limi Albarrán y hoy me acompañan Mar Vázquez, Ana García de León. Y a Lely Gallardo. Muy bien, amigos. Bueno, ¿por qué hablamos de aguinaldo si todavía no nos toca? Pues porque sepas qué hacer antes de que te toque el aguinaldo. Y ¿cómo que anatomía? Yo no sabía que eso existía. la anatomía una es forma de una... llamarlo. te voy a explicar, amiga, no te preocupes. Mira, cuando estudias medicina, Gracias a mí y a todos los incultos. Cuéntanos. básicamente es de qué se compone el aguinaldo, La ¿no? estructura. Cómo funciona, de O sea, dónde ¿cuánto dinerito me va a viene. pagar mi patrón? Pues si tienes patrón, sí, Ok. un poco. Tú Vamos a eres hablar de patrón. eso. Pero si tú eres tu Marcos patrona, Cancino toma nota. si tú eres tu patrona, pues igual y te estás negreando porque no te estás dando aguinaldo. Porque no te pagas Igual te aguinaldo. faltan prestaciones de ley. Igual y sí. Pero bueno, muy bien. Primero, quiero que me cuenten. La verdad es que yo solo tuve un aguinaldo en toda mi vida. Entonces, no tengo como mucha experiencia de. Pero ustedes nos han comentado de su experiencia Godín, donde obviamente contaban con este tipo de prestaciones. Quiero que me cuenten de forma rápida y veloz sus experiencias. O sea, si en algún momento hicieron algo con su aguinaldo que fuera como muy padre, decir, wow, que ocupé mi aguinaldo para X cosa maravilloso, o que de plano era como, no tengo idea qué pasó con mi aguinaldo y entonces no tenía conciencia financiera. ¿Se acuerdan de algo así como muy en específico o ni idea? Yo sí. ¿Recuerdan la deuda de American Express? Creo que un año utilicé mis utilidades, más mi aguinaldo, más mi bono para pagar esa deuda, porque no solucioné con quita, sino pagué completo, ¿no? Porque ahí tienen una regla American Express específicamente y todo se me fue ahí. Entonces creo que fue el aguinaldo más provechoso. Bueno, uno de los tantos. Exacto. Lo que pasa es que realmente no pagas como este interés tan alto cuando das boches grandotes, ¿no? Si yo me lo llevaba a pequeñas, cómodas mensualidades, terminaba pagando un interés mucho más alto. Por eso digo que es una de las cosas más inteligentes que pude haber hecho. Después de la situación con Amex, sí fue de lo más inteligente que pudiste haber hecho. Estoy muy orgullosa de ti. Muchas gracias por contarnos eso. Por tu aportación. Ahora ustedes, cuenten. No, yo la verdad es que no me acuerdo qué hacía con mis aguinaldos. General. No, yo la verdad es que como Cena, la vivía, o regalos, sea, hijos. primero, mis primeros años de trabajo, pues era niña de casa. O sea, al final, mi Niña papá bien. pagaba mi coche, pagaba hasta la pensión donde iba a dejar yo mi coche para poder ir a trabajar. O sea, realmente no tenía como gastos, responsabilidades financieras, definitivamente no. Entonces, yo creo que los primeros años laborales fue como hice lo que quise con mi dinero. O sea, O sea, bolsas, zapatos. no, porque acuérdense Sí, que está. los ¿En qué era zapatos lo ya que les he dicho más que no gastaba? gasta o porque No hay no hay bolsas. zapatos para mí. Entonces, y bolsas tampoco he sido como mucho de Fan. así. Realmente yo creo que eran como salidas, viajecitos, ¿no? O sea, me fui, te digo, estuve en Los Cabos, estuve en Dallas, en San Antonio unos ratos. Entonces, pues yo creo que ahí se fue prácticamente todo mi Inversión de dinero. recuerdos, amiga. Mi dinero, yo lo disfruté, paseé y demás, sin ningún tema de de estructura financiera, ¿verdad? Sí me Sin dio mi papá remordimientos. algunos temas, sí, o sea, la verdad es que sí me dio mi papá un poco de estructura, por ejemplo, sí me dijo esta parte de desde los 18 años tengo tarjeta de crédito y justamente por el tema del historial crediticio, ¿no? Fue algo que me dijo y me hizo hacerlo. Este, ¿qué otras cosas? O sea, varias cosas así como que me fue dando, pero al final el tema de tienes que guardar tu dinero, o cómprate algo importante o algo así, no, o sea, era como tu dinero es para ti y tú haz lo que quieras con él. Ah, buenísimo. Ya después cuando estuve trabajando y ya estaba casada y con hijo y eso, bueno, sí, la verdad es que yo creo que todos mis aguinaldos cuando estaba mi hijo chico, que todavía trabajaba en Onda Godín,
eran regalos para él. Sí. O sea, era así como todo Ropa, lo que me sa pedía era su momento ideal, pues, porque aparte venía su cumpleaños, que es en noviembre, Navidad, Reyes, todo. Entonces, él ha tenido siempre Santa Claus, ha tenido Reyes, su cumpleaños. Entonces, yo creo que, siempre, aunque yo así conscientemente te podría decir: "¿Lo usé para esto?". No, pero sé que lo ocupé ahí. Seguramente ahí se fue. Ajá. Y yo la verdad no recuerdo al 100%, bueno, de lo poquito que recuerdo, sí, justo lo ocupaba como para regalos y todo eso. Y en 2 ocasiones me acuerdo una haberlo utilizado para un viaje a Mazatlán, que me llevaba mi mamá, a Gaby, Jaime y yo. Nos fuimos, creo que 5 días. Y otro cuando hice cambio de mi auto. Entonces, di como la diferencia y entonces compré el otro auto y ya, como para modernizar. Y ya son de los que me acuerdo. O sea, en realidad fueron casi 5 aguinaldos los que tuve. ¿Neta? Guau. ¿Cómo? Ajá, o sea, 5 años que trabajó, que estuvo en el mundo laboral cobrando. Yo, por Godín. ejemplo, sí estuve como ¿Cómo 10, cuánto? 12 años, O sea, 12 aguinaldos, ponemos. imagínate. ¿Tú? Yo creo que más o menos también. Ujú. Como 10 años. Yo tuve uno. Yo, o sea, yo ¿En qué se te fue lo tu un saben, año? ¿no? Lo saben. Yo no entré al mundo godín, yo tenía un trabajo bastante, Bueno, yo peculiar. creo que, para los que no saben qué es un aguinaldo, o sea, es una prestación de ley que dan algunos. Cuando estás contratada, conforme a la ley, ¿no? Cuando tienes prestaciones tipo IMSS, Afore, ¿no? Que te pagan vía nómina y este tipo de cosas, hay una obligación que es el aguinaldo, ¿no? Entonces, quienes a lo mejor están justo en este esquema de contratación distinto, ¿no? Que sí tienes un patrón, pero que a lo mejor, pues, se hacen medio güey con las Por honorarios, por otra forma de sí, o pago. cuando estás como freelance, como independiente, cuando Ujú, eres ujú. empresario y tal, pues, Nunca vas a ver no esto. tienes como esa parte, a menos que tú la hagas, ¿no? Que Claro, ahorita claro. vamos a hablar un poco como de esa opción. Porque, por ejemplo, les digo, yo tuve uno, me acuerdo que esa vez me dieron como un mes más de sueldo, y yo decía como: "Guau", porque obligatorio son 15 días, ¿no? Ya si de repente te dan un poquito más, pues ya es como extra, como buena onda del Ujú. patrón, ¿no? Entonces, esa vez me dieron un mes, pero eso, o sea, eso fue diciembre y yo ya tenía muy planeado en renunciar en febrero. Entonces fue como de, pues me lo voy a guardar, no vaya a ser que de repente, ¿no? La verdad lo guardé y de eso estuve viviendo un par de meses en lo que buscaba otro trabajo, que al final pues ya no me contraté, ya empecé como con mis ondas ahí Empresariales. empresariales. O sea, como fondo de emergencia, ¿no? Exacto, sí, Okey. y ha sido lo único. Muy La buena verdad inversión. es que fue una buena inversión, pero también de repente en estas fechas navideñas, ¿no les pasa que de repente dicen: "Ay, el tema de las fiestas navideñas y el tema de los intercambios y el tema del aguinaldo está chido como en la onda godín"? O sea, definitivamente en la onda godín se presta toda esta parte porque es justo, se organiza desde el área de recursos humanos o algo así, que un intercambio, ¿no? Y que un convivio, y que un no sé qué. Y entonces de esas cosas que te ves, obligado a participar, ¿no? Y entonces empiezan a hacer gastos, pues, completamente innecesarios. Pero sí, o sea, sí te ves muy envuelto en eso porque es algo tradicional de la onda empresarial, de la onda que es como esta parte de el cierre, ¿no? La felicitación, por lo regular también en esta onda de fiesta navideña dan que sí los reconocimientos y toda esta La parte, rifa y la todo. rifa, la famosísima rifa. Entonces, todo eso es como muy onda godín y sí, o sea, te dejas llevar por todo eso y sí. Yo Por el cero que los frenesí. extraño, yo cero que los extraño porque los últimos 6 años me tocó organizarlos a mí. Ah, bueno, Entonces, creo que ahí es este caos empezaba desde noviembre, ¿no? Aparte, porque aparte nunca fue en un salón, sino trabajamos para una planta de producción, entonces se hacía un espacio en la planta de producción. Primero es muévanse todos los fierros, porque aparte había muchos fierros, muévanse todos los fierros para hacer espacio, ¿no? Y ya sabes, los chicos de, ay, no, y no he tenido tiempo y tengo que sacar aquel trabajo y no, o sea, era lidiar con eso. Después lidiar con la carpa y las sillas, porque era lo primero que se acababa. O sea, todo el mundo ocupa carpa y sillas en esas fechas. Después, pues con lo que se va a comer, ¿no? Que se va a pedir de comer. Que yo ya había elegido uno y al patrón siempre no le gustó y hay que cambiarlo, ¿no? Luego ir a comprar Siempre se los pide opinión regalos. antes de Luego ir a comprar los regalos, porque aparte los de nos la to rifa. los de la rifa, ¿no?
Y lo peor de todo era que en la rifa no me ganaba nada. Y en el intercambio siempre me tocaba o los calcetines o la bufanda. Entonces, cero que los extrañes, cero que los extrañes. Bueno, yo creo que yo justo como no lo viví, o sea, yo nunca tuve, por ejemplo, intercambios, ni fiestas, ni nada, porque en donde yo Vamos a trabajaba, hacer intercambio de calzones. Aquí en vivo, aquí en vivo. y se los ponen. No, tampoco. No, entonces sí es algo como que digo, ay, está padre. Obviamente no me gusta todo lo que tienes que pagar por ser Godín, ¿no? O sea, como todo lo que viene en contra, pero es algo que digo, está padre. A mí en un tiempo, en un trabajo, nos tocó hacer las temáticas. Bueno, las hacían temáticas. Entonces era hasta el outfit, o ¿Cómo sea, era, temática? o sea, por ejemplo, Contéstanos. me acuerdo uno que era como tipo rockeros, una cosa así, o no me acuerdo si fue por equipos, o sea, como que a ellos les toca de rockeros, a ellos de norteños, a ellos de no sé qué, y así. Mira con su bigote. No, a nosotros nos tocó tipo rockero, me acuerdo, porque pues tuvimos que ir a hacer todo el tema outfit y entonces, pero mucho tiene que ver con cómo te llevas con las personas con las que estás, Sí, ¿no? supongo. Entonces, por ejemplo, ahí justamente sí tenía un equipo bien padre y entonces nos organizamos padrísimo y todo, y ahí íbamos, me los llevé a todos en mi coche, entonces íbamos echando relajo, todo, ¿no? Entonces, la verdad es que en ese sentido, bien. En el último trabajo también me tocó organizar algunas, aunque no me correspondía, pero como estaba en el área de gastronomía, hotelería y turismo, pues tenía muchos contactos, ¿no? Entonces, por ahí metía, pues, nuestros eventos, ya sea en salones, en hoteles y todo, y la verdad es que, tenían un nivel padre, ¿no? Este, Ambientaba otro chido. estilo, caché acá, buena onda. Exacto. Entonces, en ese Una entonces fiesta bien, ¿no? ajá, sí, una fiesta súper bien. De hecho, justo por eso me la dejaban a mí, ¿no? Y yo así como que, bueno, está bien. La organizo y quedaba padre el asunto, muy nice, todo muy bonito. Y era bonito, te digo, cuando me llevaba bien con las personas y todo esto, bien. Un día igual me llevé a mi jefe de ese último trabajo, salimos de la fiesta y yo ya iba medio copiado mi jefe, y entonces nos detiene la patrulla y me dice: "¿A dónde van?". Y yo: "Llevo a mi papá al hospital". Y mi jefe así, así avanza, con señorita. globos, antifaces. Hasta eso no te dijeron, yo le escolto. No, afortunadamente, ¿no? Y me dice: "Ah, bueno, está bien, pásale". Y yo creo que lo dije con tanta seguridad, que aparte pasamos y todo, y mi jefe: ¿ya me puedo levantar?". Y yo: "Sí". "¿Cómo que me vas a llevar al hospital?". Porque estaba así, ¿no? Entonces, digo: "Tú cállate, siéntate, ya", ¿no? Ya, ahí vamos, ya lo dejé en su casa y todo. Pero te digo, algunos muy buenas experiencias, padre. Tampoco he sido mucho de ganarme cosas de las rifas. O sea, Me cagaba que los nuevos, o sea, los que llevaban 3 meses, se llevaban el refrigerador, O sea, la real. lavadora, literal, la televisión. Recuerdo que una vez compramos unas lavadoras y unas, pantallas grandotas cuando estaban como de moda, o más bien, cuando empezaban a salir, ¿no? Y yo dije: "Ay, ojalá yo me lleve una de esas". Me gané un sartén. Bueno, un bueno, sartén. para los nuevos chavitos. y los nuevos, literal, las pantallas y las, lavadoras. O sea, Bueno, yo una vez en una rifa, digo, ya como en estas que hacemos más como de los que somos independientes Que y nos tal. dan como nuestra fiesta de Godín, ¿no? Ajá, exacto. ah, Ya, claro. me gané una tele. Sí. Me gané una tele. Yo en estas, una bocina. Estaba bonita esa bocina. Me gusta, pero bueno, por lo menos. Algo. Yo este año voy a llegar a algo muy bonito en la rifa, porque años pasados ni he salido en la rifa, pero este año me lo voy a llevar. Pero Ya saliste este año. Yo casi siempre me gano algo en las rifas. Pero bueno, yo, por ejemplo, cuando estaba en Monex también igual me tocaba ayudar a organizar la fiesta de fin de año, pero era para una empresa. Me acuerdo que empezamos desde enero a ver el salón y todo eso, y ya a finales lo único que hacíamos era íbamos a ver lo del menú y nos daban la prueba y ver lo del vino y chalala. Y ahí, por ejemplo, lo que hacían era que les mandábamos un catálogo a los colaboradores de diferentes de sartenes, hornos, plancha, y podían escoger el que ellos quisieran. Entonces, ya los pedíamos al proveedor y nos lo llevaban y llenaban un salón con todas las O sea, todo les todos tocaba. los regalos y a todos les tocaba Eso está algo. padre. Pero bueno, cierto presupuesto, ¿no? Oye, yo quiero el refrigerador que viene en el catálogo No, no, plus, no, no sé qué, no. no sé qué. No, O venían sea, cierto nivel de sí, o sea, que era el de normalmente era sartenes, licuadoras, plancas. planchas,
lo O más sea, un ojito. 300, 400 para abajo. Sí, Súper. exacto, o sea, súper bien. Y ya en la fiesta se rifaba, pero que se rifaba una tarjeta con dinero, O sea, yo me llevaba mi o regalo que ya había escogido y y tenía la aparte posibilidad podías, de ajá, un extra. Está sí, bien. Chido. O sea, si eras de cositas de así. mala suerte y nunca te ganabas nada, por lo menos te Entonces, llevabas pues, tu arre, regalito. al Espérate. escogido. Espérate, porque como después de 5 años no me ganaba nada, empecé a implementar eso. De un presupuesto más bajito, no con catálogo, sino a todos les comprábamos algo diferente, ¿no? A los Su hombres, termo. no, a los De ahí hombres era sacó el como vicio de los termos. una loción, ¿no? Bueno, un kitcito de estos que viene con su loción y un rastrillo y así, a las mujeres una carterita y cosas como esas, pero ya como empaquetado. Entonces te llevabas tu premio de consolación por si no salías en la rifa. Y Mar Ajá. con Y es- 5 premios de consolación y sin ganarse la rifa. Oigan, muy bien. Bueno, habiendo hablado de este tema, ¿ustedes sabían? Yo me puse a investigar como de dónde viene el tema del aguinaldo. Viene de la antigua Roma, o sea, es algo, una tradición, digámoslo así, Legendaria. muy antigua. No era tanto como el tema de el patrón y tal, era más bien porque había una creencia de que había muy buenos augurios si tú cerrabas el año regalando. O sea, sí, como esta onda de lo que das, recibes, Claro, ¿no? es lo que Como te iba a un poco decir. en ese Sí, sí, sí. sentido. Entonces era muy normal, digo, se repartían como onda, dátiles y O sea, era estereotipo, semillas, claro. claro, como cuando pues el No, salario era de que tal, ¿no? esas Y cosas, cosillas ajá, así, ajá. ¿no? Pero viene mucho de ahí y posteriormente, pues ya se ha hecho como ya Una en temas tradición. de trabajo, ¿no? En México, ¿desde cuándo creen que es obligatorio el tema del aguinaldo? Digan fechas. 1800, 1900, 1000 ¿qué? 1910. 1900, ok. Pues ¿Tú? sí, yo también no, yo creo que desde 1800, ¿no? De los años 1600, cuando el 1800. tirano. De los años 1800. Yo voy por los 1800 Yo también. fui los 900. No, Mil- amigas, ¿qué creen? Desde 1970, o sea, es muy nuevo. Ok. Muy nuevo. Estaba muy cercana. Tiene ¿Vieron? 50 años, más o menos, ¿no? Antes de eso, pues era Oye, como, pero fue como una reforma a la exacto, ley laboral. se hizo una reforma a la Ley del Trabajo en 1970, donde se especifica que se tiene que dar a todos los trabajadores. Antes de eso, pues era como el buena onda, ¿no? Como de, pues es diciembre, tengan, ¿no? Como un poquito. Pero no se especificaba ni qué cantidad, ni si a todos, entonces había ahí como temillas, ¿no? Lagunas. Ujú. Entonces, a partir de 1970 en México, se regula en la Ley Federal del Trabajo y entonces ahí se especifica que obligatoriamente se les tiene que dar antes del 20 de diciembre. O sea, el 20 de diciembre es el último día. La idea, digo, ahora con este tema como del Buen Fin y demás, pues normalmente hay empresas o Adelante. institutos que, por ejemplo, adelantan una parte, como en noviembre, como para este tema de compras y Ajá. consumismo, Sí, sí, y sí. la otra parte se da normalmente en diciembre, ¿no? Pero el último día para que te den tu aguinaldo es el 20 de diciembre. ¿Y qué pasa si no me lo han dado el 21? Puedes meter como una queja con la Ley Federal del Trabajo. Lo más normal, pues, es que vayas a recursos humanos. Y ¿Y mi qué aguinaldo, pasó? ¿no? ¿Qué pasó? Digo, Más fácil, más barato. no tengas que hacer como todo un proceso, ¿no? Y Claro. también depende muchísimo de las cuestiones, ¿no? O sea, obligatoriamente tendría que ser así. Supongo que habrá empresas que pues, tendrán algunos tratos con sus trabajadores y demás. Y lo mínimo que te tienen que dar son 15 días de tu salario. O sea, una quincena. Medio, ajá, medio Así mes. lleve 3 días trabajando, 3 meses, ¿o cómo aplica? Qué buena pregunta. Ay. ¿Ves? No, el tema del aguinaldo es estos 15 días son por año trabajado. O sea, por Ok. 12 meses trabajados te corresponden 15 días por lo menos. ¿Sale? Ok. Si tú trabajaste menos, supongamos que entraste a trabajar en junio, ¿no? Te toca lo correspondiente. Pero también si dejaste de laborar en esa empresa, tienen ellos la obligación de darte el correspondiente. Normalmente se da pues en el momento de la liquidación, ¿no? Te hacen como tu cuentita y te dicen, te tocaban 3 días de aguinaldo, ahí van, ¿no? Y también existe la opción que de repente pues te digan, oye, te tocó aguinaldo y te lo manden en ese momento. Lo ideal es que te lo den al momento de la liquidación. Pero con esto, el punto es entender qué derechos tenemos y entonces saber, pues, qué esperamos, ¿no? La realidad es que a mí cuando me llegó mi primer aguinaldo fue como, ten el aguinaldo y yo. ¡Qué padre, güey! Me pagaron doble este mes, pero no tenía idea como de cuánto se necesitaba. Entonces, para mí, en mi cabecita era normal que te dieran un mes extra, porque a mí me dieron un mes. Ya después me enteré que no, que eran 15 días y fue como de, pues qué buena onda, Por mi lo jefa. regular, bueno, muchas veces en las, ¿cómo se diría? Posiciones Las generales. características del empleo Cuando te viene contratan. ahí, ¿no? Esa parte de salario de tanto, un mes de aguinaldo,
tanto de vacaciones, ¿no? Por lo regular tiene estructura. Cuando tú vas, te postulas, pues ves eso y lo haces, ¿no? El problema es que al final luego ya ni nos acordamos a qué nos postulamos, ¿verdad? Y que hay Firmamos y sí, ya resulta no ser que supimos no qué era. era. Pues, por O es tanta ejemplo, tu urgencia de tener chamba que sí está bien. Sí, 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 ajá, sí, claro. ajá. yo, por ejemplo, pues nunca firmé un contrato, ni estaba en nómina, ni me aseguraron, o sea, era más bien como un trabajo por honorarios, Y te ¿no? quisieron dar A mí me aguinaldo. pagaban como asimilados a Ujú. salarios y más bien fue una buena hondez, digamos, de en aquel momento la que era mi jefa, y también de decir, bueno, pues ahí va el mes, ¿no? Entonces, realmente, por eso les decía que para mí era como de, qué padre, pues yo supongo que es lo mínimo necesario. Ya luego me enteré que no, que hay que quienes le va peor, No, realmente, Ujú. como estabas contratada, ni siquiera ni siquiera tenían el una podía. obligación de ley Mi de patrón, mi tenerla. último patrón hace 7 años, respiro. dábamos el aguinaldo en efectivo. Yo 2 días antes empezaba a hacer sobres. Para esto, tanto para esto, tanto para esto. Luego le decía al chofer, lánzate a cambiar por puros de 20 porque a todos los sobrecitos me hacía falta, porque literal era exactito, ¿no? Y puros sobrecitos. ¿Con qué objetivo se daba en efectivo? Cuéntanos. Quema al jefe. Y yo, No, no, pero pues más realmente bien no había necesariamente lana en podría ser efectivo. costumbre, porque como es algo por ley, va sobre nómina. Entonces, realmente no es algo que estuviera brincando Y yo creo que por la algo. industria, ¿no? Yo creo que tal vez por Sí, el por tipo la de industria, pero también porque teníamos como remanente en efectivo y decíamos, bueno, una sí, parte así, una normalmente Aparte, parte por por fuera y una parte por dentro. pagando en efectivo no se graba impuesto. Entonces, Claro, al final del día no se graba impuesto al trabajador, digamos, hay un beneficio para pero esa tampoco el cuestión, patrón. pero tampoco se le graba impuesto al patrón. Entonces, al final hay un sí, beneficio. al manejar el tema del impuesto. Pero bueno, ahí ya sería como un tema del seguro social y eso, porque si él está declarando las nóminas y es por ley, pues también tiene que declarar Lo que pasa el es que ya había, aguinaldo. por eso te digo que una parte era Entonces, por fuera y una parte por dentro. Por fuera se le entonces da el ahí, o sea, mínimo ahí son muchas cosas porque entonces y el dentro. salario registrado era el mínimo Es que y lo justo que no correspondía se lo das por fuera. Justo a eso Pero bueno, vamos. eso es un México tema. mágico. Entonces, ¿qué pasa? Que hay ciertos tipos de trabajo, normalmente, pues los trabajos donde te piden algún título profesional, donde hay un contrato específico, donde hay prestaciones y demás, pues se tiene todo este registro como debería de ser, ¿no? Tu salario y entonces con base en tu salario y el contrato que tengamos, pues es el aguinaldo que te toca y tal. Pero en México sabemos que hay muchas formas de rayar en lo legal y entonces está esta contratación de, te pagamos el mínimo, pero bonos, ¿no? O el extra va en efectivo, o te tenemos reportado con un salario en el IMSS, pero todo lo demás va en otras ondas. Incluso en estas cuestiones donde hay un acuerdo, ni siquiera hay un esquema de contratación, Ujú. ¿no? Y ahí, pues la realidad es que el trabajador está pues muy desprotegido en esa situación, entonces dependes mucho del buenondismo de la gente y que te digan, bueno, ahí te va tu aguinaldo, ¿no? Sí, no, pero más allá de eso, digo, entrando un poquito en el tema, al estar registrado con ese salario, si a ti te declaran una invalidez o una incapacidad permanente, se te va a pagar sobre el salario Hay muchas, registrado. muchas, muchas cosas malas, ¿no? Lo que pasa aquí es que de repente el patrón se llega a aprovechar de la necesidad. ¿Lo tomas o lo dejas? Sí, Okey, claro, o sea, nada más está bien, como la estructura de ¿no? también saber a veces, porque a veces es Y mucha la ignorancia. ignorancia. O sea, a veces realmente te dicen: "Oye, voy a dar 5 en nómina y te voy a pagar 30 en efectivo". Buenísimo. No, no, o Pero sea, eso hay para muchas ti implicaciones. representa que si tienes y esto aplica para las 2 leyes, ¿no? Actualmente de 73 y 97, si se te declara una invalidez, o una incapacidad por enfermedad, lo que sea, se te va a pagar sobre el salario registrado. Tiene Y Afecta entonces tus puntos de Infonavit, ahí ya no tu está ahorro obligado el corporativo, patrón de seguirte claro, dando los 30,000. ¿no? Y justo ese es un tema. Normalmente, cuando tú como trabajador no conoces tus derechos, un poco de lo que hablábamos, y llega el patrón o la DRH o lo que sea y te dice, mira, si yo te pago todo vía nómina, te van a quitar esto de impuestos. Pero vamos a hacer esta estrategia, entonces, y tú dices, Sí, con el claro, mínimo no te buena retienen. onda, ¿no? Te dice lo bueno. Exacto, entonces te dicen lo bueno, tú que no sabes tus derechos, dices, va, está padrísimo, y ya después sale que a lo mejor, pues, el ahorro que tienes en tu Afore, pues, obviamente va correspondido al tema que estás dado de alta en el IMSS. El tema de si hay una invalidez, el tema de los puntos Los puntos. del Infonavit, todo Bueno, ese que tipo de ahora con cosas. esta reestructura ya no son puntos, pero sí es el acumulado, ¿no? Exacto. Que Que das por va ejemplo sobre el Al salario. final del día, el punto de hablar de esto es entender que, si bien
tú estás trabajando para un patrón y tienes como todas estas prestaciones, que sepas cómo funcionan para que también sepas si te están dando lo que corresponde o no, o si te están dando incluso más. Porque a mí me ha pasado que de repente yo tengo asesorías con personas que a lo mejor toda su vida han estado en una gran empresa que les da muchas prestaciones por encima de la ley, pero no lo valoran. Y entonces de repente es como de, voy a renunciar porque quiero emprender, ¿no? Me pasó. Y yo así como de, okey, pues, o sea, en mi cabeza, pues, tú ya sabes lo que implica Contemplaste, claro. emprender, entiendes, ¿no?, lo que pasa y tal. Y entonces, de repente, cuando vimos, pues, que ahora le tocaba pagar, por ejemplo, a ella su seguro de gastos médicos mayores. En la empresa le daban, obviamente, todas las prestaciones de ley, pero le daban seguro de gastos médicos mayores, tenía plan de pensiones, tenía carro, vales de gasolina, vales de despensa, o sea, un montón de cosas que cuando ella vio, ya después de haber renunciado, porque conmigo nunca llegó y me dijo: "Oye, quiero hacer el comparativo", solo me dijo: "Voy a pasar mi plan de pensiones a un plan de retiro". Yo dije: "Bueno, pues está bien", ¿no? Cuando hizo el cálculo me dijo: "No, pero es que no inventes, ¿cómo voy a pagar yo mi seguro de gastos médicos mayores?". Y yo: Pues pues así. sí, Pues as de porque eso era se una trata. prestación. Entonces, ya cuando haces la cuenta, resulta que no eran los 50, 60, 70,000 pesos que le pagaban, era el doble con todas las Prestaciones prestaciones de que ley. tenía. Entonces, es importante que también sepas si a lo mejor de repente dices: "Ah, mira, no estoy tan mal", un poco para entender que si cambias de trabajo o si decides emprender o cualquier otra Las cosa, implicaciones que lo trae. que implica también del O otro lado, incluso si vas a cambiar de trabajo, revisar realmente la propuesta que la te den. propuesta, o sea, que sea algo para mejorar, no para empeorar, ¿no? Tus Exacto, prestaciones. Sí, digo exacto. que definitivamente no, el consejo no es quédense ahí por las prestaciones y demás. Digo, si te están negreando, si no estás a gusto y demás, pues sí, o sea, búscate otro empleo, pero antes de renunciar, Revisa. ya revisa opciones, porque Conocer sí, los derechos que tienes y con lo que cuentas, sí, justo. claro, sí, porque de repente uno sale con una adelante y otra atrás y dices, ¿y ahora de dónde, no? O Sí, sea, al menos lo básico, ¿no? O sea, que en el momento, aparte, en el momento que te conviertes en emprendedor, en freelance, creo que algo que no puedes dejar a un lado es tu seguro médico. ¿Por qué? Porque si sale de tu bolsa una enfermedad, un accidente o lo que sea, te va a salir mucho más caro, donde puedes llegar a perder todo lo que has construido versus si pagas una póliza y médica. y hablando de ese tema médico, no se queden con la primera opción que les dan, o así. A mí me tocó justamente ahorita con una clienta, en el plan de pensión de retiro conmigo, sale de su trabajo y me dice: "Oye, tenía gastos médicos, y me están haciendo esta propuesta el broker directo de su empresa", ¿no? Me dice: "Pero no hay forma de que yo pague eso. O sea, no hay forma de que yo pague eso". Entonces, lo estuvimos revisando y sí, justamente sí traía antecedentes médicos y ya no había forma de llevarla a otra compañía, pero sí buscamos con otro asesor una misma, o sea, esa misma compañía, pero con unas características completamente más favorables para ella, y pudo sostener su seguro de gastos médicos, justamente por las enfermedades que Individual. ella traía Ujú. de manera individual. O sea, lo que voy es que de repente te dicen: "Ay, bueno, traigo mi seguro colectivo con aseguradoras, Fulanito de tal, fulanita de sí. tal", X. ¿no? Y entonces te hacen la propuesta de la aseguradora fulanito XY. Y obviamente no te alcanza, y entonces dices: "Okey, pues entonces no lo continúo, o sea, lo dejo perder". O sea, todas las aseguradoras se pueden llevar esa póliza, siempre y cuando esté sano. En este caso, como la amiga, pues no estaba sana, entonces la tuvimos que llevar a la misma compañía, pero aún así, dentro de la misma compañía hay Mejores opciones. condiciones. Entonces, no te quedes con una sola propuesta, no te quedes con una sola opción. Busca, porque creo que son prestaciones que vale mucho la pena, llevártelas, ¿no? Esa y la de pensiones privadas, que te las puedes llevar a tu plan, personal, Exacto. también son buenísimas. Entonces, de repente, no te lo dicen o te dan propuestas tal vez muy caras o inalcanzables, y hay Comparar, opciones. ¿no? Comparar, Comparar sí, es la claro. opción. Muy bien. Bueno, entonces ya sé que me corresponde, ya sé que me van a dar dinero extra, pero aparte en diciembre normalmente hay más cosas, ¿no? O sea, se junta un montón de cosas. Se junta la quincena, ¿no? Se junta el aguinaldo, se junta que si los bonos, se junta que si la caja de ahorro. O sea, normalmente recibimos más dinero. Sí, El claro. punto es saber qué hacer con ese dinero. Oye, pero también está el otro lado, y ahorita me acordé que tengo algunos clientes que cortan, o sea, su última quincena se las pagan el 15 de diciembre, y después ya no Cierto, sí. vuelven a recibir pagos como hasta la primera de febrero. O sea, ¿Por? les dan un muy buen pago en diciembre, pero O se los juntan. se cierra caja
O sea, como que se cierra caja, no sé, exactamente cómo es que se maneje, pero se cierra caja y entonces, se vuelve a abrir como hasta la segunda o la primera de febrero. Y entonces, a lo que voy con esto, es justo a lo que ibas a tocar, de qué hacer con ese dinero. Cuando te toca así, evidentemente, pues se ve un lanón, porque en el caso de ellos son Un lanón. 3 quincenas más, o sea, además de las de diciembre, del aguinaldo, todavía son las de enero. Entonces, es un buen monto. Entonces, ahora sí, cuando tienes estas oportunidades de que te cae mucho dinero. Exacto. Digo, en ese caso me parece como aparte, ¿no? Porque, por ejemplo, yo lo que les iba a comentar es, pues tú tienes tus gastos normales de tu quincena, ¿no? Entonces, si te pagan 3 quincenas adelantadas, lo ideal es que tengas organizado 3 rentas, 3 súpers, 3, ¿no? Sí, Ese tipo gusta de cosas. Este dinero extra, que es realmente extra, el aguinaldo, los bonos, la como caja ese fuerte. tipo de cosas, entonces sí, ¿cómo lo puedes administrar? Ahí, ¿qué recomendaciones hay? ¿Ustedes qué recomendarían? Porque hay gente que a lo mejor lo agarra como todo en regalos, ¿no? O No. todo en fiestas, posadas o cosas así. O hay gente que a lo mejor dice, bueno, todo eso va para pagar todas mis deudas, ¿no? Claro. Y entonces va siendo un poco como como este círculo vicioso de todo para las deudas, pero luego me vuelvo a endeudar porque no tengo nada y entonces todo el aguinaldo se va como Yo para soy la todo lo que reina ya de la diversificación. O sea, reina de la diversificación, dinos. literalmente poder gozar el futuro y el presente. O sea, oye, ¿quiero gastar en regalos? Sí, divide una partecita. Oye, ¿quiero pagar Pero, deudas? ¿qué Sí. parte? ¿Qué recomiendas? ¿Cómo lo divides? Creo que mucho va a depender del estilo de vida de cada uno, ¿no? Pero, por ejemplo, si alguien tiene 50,000 pesos extras, pues sí te diría al menos un 15% para el ahorro para el futuro, al menos, ¿no? Y de ahí ves sacando cuánto es tu deuda, ¿no? O sea, la deuda te conviene más o menos que una inversión. Oye, no, Mar, estoy pagando, he encontrado tarjetas de Nu con el 118% de interés. Mándale lo que más se pueda a Nu, ¿no? Creo que va a depender mucho de la planificación de cada uno y también va a depender si son solteros o son con familia, ¿no? Porque obviamente es diferente el gasto. Creo que para mí es la recomendación más importante, que sepan diversificarlo porque también se te va todo en deudas. Bien dices, ¿no? Regreso a ese rush de la deuda, pero también como que entras como en este modo de chale, ¿para qué trabajo? No me puedo dar Ahora, un hay gustito. deudas que creo, bueno, a mí me ha pasado con clientes que no necesariamente es una deuda como tal, sino que, por ejemplo, traen una compra que dicen: "Mejor adelanto y pago Como para de que ya meses no sin se me intereses. haga no sé qué", Mm, ¿no? ujú. Y realmente, pues, al final dices, o sea, si la dejas no te va a pasar nada siempre y cuando la pagues, ¿no? Meses sin Entonces, intereses, no aprovecha. necesitas tema, pero a veces traemos tanto como la cultura de que, La o sea, ventana la de deuda es Navidad. mala, entonces la tengo que liquidar lo antes posible, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, me pasó con un cliente que, traía, un hipotecario, una tasa buenísima, porque trabaja en temas financieros. Entonces, su tasa era de menos del 7% hipotecaria, Muy ¿no? buena. Y entonces traía como millón y medio, un poco más, ¿no? De reserva. Y entonces era como que, no, es que se lo voy a meter todo al hipotecario. Pues espérate, o sea, el hipotecario está con buena tasa, está bien, es parte de tu trabajo, todo. Mejor ese millón y medio, échalo a inversión Que que genere. genere. Aparte, ahorita estás en los primeros años del hipotecario, que es puro interés, tampoco tiene caso que le metas tanto capital, o sea, no se va a ir a capital, o sea, toda esa estructura, ¿no? Entonces, a lo que voy es que mentalmente, de repente, como que queremos liquidar deudas que ni siquiera son realmente deudas. O sea, podrías hacer otras cosas con ese capital que te dieran más rendimiento, que te causaran otro tipo de ingreso pasivo, por ejemplo, en el caso de él, o igual y hasta con eso que te está generando ese millón y medio, 2 millones, pues puedes estar pagando la hipoteca del puro rendimiento de tu dinero, porque traes un interés muy bueno y demás. Entonces, a veces es como no tener estrategia real de qué hacer con ese dinero, ¿no? Y tener esta cultura de mientras no deba nada, estoy bien, porque a veces Sí. no necesariamente es malo deber cuando es algo que se generó por un crédito hipotecario, por alguna situación así, ¿no? La Entonces, eso. psicología del dinero influye mucho ahí, porque este miedo a la pérdida, entonces, o sea, piensas que la deuda es mala y el miedo a la pérdida te hace tomar decisiones que no le echas lápiz. Cuando le echas lápiz, funciona diferente. Justamente en esta parte de echar lápiz,
O sea, una de las cosas que yo también me he encontrado es cuando me dicen: "Es que tengo deudas y voy a recibir y entonces de ahí lo voy a pagar". Okey, ¿cuánto estás pagando de la deuda mensualmente, no? Si es a meses o lo que sea, no sé, 3,000, 4,000 pesos. Ah, okey, esos 3,000, 4,000 pesos no lo veas como un ingreso extra o como que ya la liberaste y esto me lo puedo gastar. No, sigue teniendo ese mismo hábito como si estuvieras pagando Al tu ahorro. deuda, pero ahora inviértelo, ahora ahórralo, para que no vuelvas justamente a caer en los mismos malos hábitos de tenerte que endeudar. Sí, conviértelo en positivo, ¿no? Exactamente. También Bien. me pasó otra clienta que estaba pagando su escuela y me dice: "Me Mm. faltan 6 meses de escuela". Entonces, yo creo que pago todo lo con lo que viene la escuela, y entonces el otro año empiezo a hacer mi retiro. Le digo: "Pagar tu escuela no te genera deducibilidad. Si tú haces eso, o sea, vas a tener el esquema fiscal hasta el otro año". Le digo: "Y realmente, pues, no necesitas liquidar la escuela así, Y no te da ¿no? beneficio a Y no te veces. da beneficio". Entonces, esa es otra, o sea, y de hecho sí me dice: "Sí, claro, o sea, si yo eso lo meto hoy a todo, ¿no? A un pago anual de mi retiro, pues puedo deducir todo el año, o sea, básicamente es como deducir todo el año, aunque esté empezando ahorita en noviembre, y, lo mismo hago el otro año y sin problema sigo pagando mi escuela como la estoy pagando". Exacto. Exactamente, ¿no? Entonces, es como justamente echarle un poquito como de Pero, pues, razonamiento, sobre todo por lo que les digo, o sea, este estrés de pensar que debo cosas, les causa como muy poco, bueno, pues sí, estrés y poca razonamiento en decir: "Puedo manejar el dinero de otras Y hablar maneras". con un asesor financiero te da mayor posibilidad, porque esta Claridad, claro. persona se ha topado con ese problema y problemas más complejos y tiene el conocimiento, entonces te da un poquito más de visibilidad, que se te abra el Al panorama. final te dan otra visión, ¿no? Que Ujú. es justo una visión a lo mejor un poco más fría de la situación, una perspectiva desde afuera y también una perspectiva enfocada en hacer que ese dinero crezca, no nada más como en tapar hoyitos, que de repente es lo que pasa. Y justo la idea de poder revisar estas opciones es justo darles ideas de cómo ocupar el aguinaldo. ¿No? Ya nos decía aquí Marla, reina de la diversificación, que la idea es poder pues justo, ¿no? Elegir varias cosas en donde poner ese dinero. Algo importantísimo es que yo creo que antes de poder elegir qué vas a hacer con ese dinero, es saber en dónde estás parada, dónde estás parado, ¿no? O sea, si tengo deuda, ¿qué tipo de deuda es? ¿No? ¿Realmente esto va a ayudarme o va a ser como o sea, si a lo mejor estoy debiendo, no sé, en tarjetas, por ejemplo, pensemos en una hipoteca, ¿no? Pensemos en tarjetas, 100,000 pesos y mi aguinaldo son 5, ¿realmente le voy a bajar a la deuda? Pues a lo mejor no, me conviene más hacer otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, poder revisarlo con calma, puede a lo mejor checarlo con algún asesor financiero que te diga, a ver, revisemos todo, ¿no? O sea, esta es la Panorama. radiografía de cómo estamos y entonces aquí podemos hacer tal y tal. Y algo importante también es entender que una parte sí o sí debería de ser para algo que nos guste. O sea, Ujú. una parte sí debería de ser como, si me gusta a lo mejor la comida deliciosa y me encanta la comida tal, voy a ir al restaurante, o si me gusta, no sé, a lo mejor cambiar de sillón y quiero cambiar un sillón, bueno, pues lo que sea, ¿no? Irme de Ujú. vacaciones o lo que sea, porque es importante también ser responsables financieramente, pero también apapacharnos y saber que el dinero también se disfruta hoy. Entonces, muchas veces con esta idea de voy a ser súper responsable con mi dinero, es como de sí, allá, sí, todo, y me quedo yo como de, Sí, y ¿y ahora sabes yo que qué, no? ajá, y entra este sentimiento de: "No manches, para eso me fregué todo el año", y entonces te vuelves como Y luego apático. ese tipo de emociones mal gestionadas acaban en tarjetazos que al Claro. final son, ahí se va tu aguinaldo el siguiente año, ¿no? o Entonces incluso el: "Ya no quiero seguir, ya, cancélame porque me la estoy pasando mal". Pues no, o sea, Ya entra la onda realmente no. emocional, ¿no? Pero yo creo que, digo, ahí mi consejo sería justamente esa parte, o sea, si una persona llega al aguinaldo con Ujú. esta parte de, ¿para qué trabajé si no tengo nada? Es porque todo el año lo hizo mal, exacto. ¿no? O sea, todo el año estuvo mal, todo el año estuvo pésimamente administrado Ya lo disfrutaste y ya previamente. lo disfrutaste, exactamente. Entonces, pues sí, ni modo, te va a tocar pagar la deuda que te generaste todo el año. Empieza diferente el que sigue, ¿no? O sea, realmente sería como esto. Ahora, yo iría más para las personas que están bien estructuradas, están bien administradas y es un dinero extra que realmente es como que, okey, ¿qué hago? O sea, no debo, no tengo problemas, mi mes está bien, mi y traigo aquí 100,000 pesos que no sé qué hacer con ellos, Que a veces se va al ¿no? banco y está ahí estancado. Ajá, o sea, nada Exacto. más se queda ahí. Entonces, ahí es donde yo diría: "Ah, bueno,
vamos a crear realmente una estructura donde esos 100,000 pesos, pues, sean productivos para ti. Entonces, ahí sí, ¿no? ¿Sabes qué? Toma 20, güey, vete de vacaciones, compra regalos, cambia tu tele, yo qué sé. Y los otros 80 vamos a generarles algo, ¿no? Vamos a meterle 30 a tu plan de retiro. Los otros 50, ¿qué puedes hacer? Ah, no, pues que puedo pagar inscripción de mis hijos anticipada, que me dan descuento, que no es que, pues paga inscripción anticipada. ¿Qué puedo hacer? No sé, ir a pagar, apartando el viaje que quiero hacer o la inscripción o no sé qué cosa. Y entonces ahí ya es diversificar, ¿no? Ujú. Ahí ya estamos hablando de una realidad donde sí podemos hablar de hacer algo con ese dinero, ¿no? Porque es una persona que está bien planteada, está bien estructurada y es un dinero realmente extra. Entonces, así lo vería yo. Si estamos en el ¿para qué trabajé? Pues sí, échale toda tu deuda, relájate y cambia el chip para el siguiente año para que no llegues a este punto así, ¿no? Entonces, digo, va a depender mucho, digo, si hablamos de que solo el aguinaldo son 5,000 extras, bueno, pues date un gustito, o sea, no te castigues, ¿no? Disfrútalo, siempre y cuando en el año haya sido bien, ¿no? Exacto. Ese sería mi consejo y mi forma de manejarlo con algún cliente y dar esta sugerencia. Sí, siempre va a ser importante ahorrar algo, ¿no? O sea, no te lo gastes Sí, todo, o sea, exacto. Yo creo que justo como el consejo que normalmente damos en el día a día, en tu quincena normal o en tu ingreso mensual normal, es una parte, ahórralo, inviértelo según tus prioridades, según tu perfil de inversionista, según lo que tú prefieras, y lo demás, pues lo usas, ¿no? Siempre está como esta frase como de págate a ti primero, ¿no? Que es justo como este ahorro. Y la idea es que por lo menos, ¿no? Una parte del dinero que generas, sea quincena normal, sea aguinaldo, bono, la rifa, lo que sea, una parte de ese dinero líquido te lo puedas quedar tú para tus objetivos financieros y la otra parte pues se distribuya entre lo que tú quieras, ¿no? ¿Qué otro consejo podrías dar, Aleli? Pues acercarte justo a lo que habíamos hablado, ¿no? Acercarte a una persona, o sea, si tú ves que realmente no tienes una estructura, que no sabes qué hacer, que incluso qué instrumento es para ti si llevas bien tus finanzas, con un asesor financiero, el asesor que más confianza te dé, acércate a él porque te va a ayudar y te va a dar una estructura de, a ver, tienes esto, tienes el otro, incluso en temas justo de la recreación, ¿no? Nosotros los asesores no estamos peleados con la recreación, al contrario, siempre estamos como, bueno, ¿qué te gusta? Y bueno, yo soy una de las personas que pregunta por los hobbies, ¿no? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Por qué? Porque no puedes dejar de hacer lo que te gusta, lo que realmente te apasiona por ahorrar o por invertir, porque entonces, pues, no haces ninguna de las 2 cosas y una no tapa la otra, ¿no? Disfrutar el presente para poder, disfrutar también el futuro. Entonces, sí o sí, acercarte a un asesor financiero, Me un asesor. encanta. Oigan, ¿y qué pasa? Como es nuestro caso, que pues no tenemos aguinaldo. ¿Ustedes han trabajado como en esta idea de, oye, pues voy a hacer como algo a lo largo del año o ciertos meses para tener un dinero extra? ¿O nunca lo han pensado? O Yo tengo un apartado específico, ¿no? cuéntanos de tu apartado. Literal es una, o sea, hay 3 cosas que meto. El ahorro para el fondo de emergencia, el ahorro para ciertas cosas en específicas, este año fue el viaje, ¿no? Y, específicamente lo que voy a destinar a diciembre, ¿no? Que es como mi extrita, porque yo fui muchos años godín y sí extrañaba, por ejemplo, yo de repente sufría la cuesta de enero, ¿no? Esto que le llaman porque, pues, se me iba una parte en la cena, porque todos cooperamos en casa, los regalos y así, y llegaban y decían: "No manches, o sea, si no trabajo, literal, no tengo, ¿no? O tengo que tocar mi fondo de emergencia, pero ese es para mí sí es O sea, intocable. como que gastabas de más, digamos, acostumbrada a tener este no lo aguinaldo registraba extra. en el No, más bien Oh, como que gastaba exactito. Y entonces para enero no tenía como un sobrante, ¿sabes? Yo okey. ya no tengo reyes, ¿no? Bueno, sí, pero no. Sus reyes ya son un poquito más tecnológicos, otras cosas, ¿no? Igual de caros, güey. Más caros, sí ¿no? hay redes. Pero, pero justamente yo sentía como que sí me hacía falta, y entonces empecé a formar un fondo que no es la misma cantidad que le mando a mi fondo de emergencia, es un poquito menos, pero me es funcional, porque entonces yo ya me doy el lujo de decir: "Ay, voy a darle a cada uno, cada integrante de la familia le voy a dar un detallito". No es un detallote, es un detallito, ¿no? Chiquito, algo curiosito, bonito, algo un extra, ¿no? Este, y está padre porque ya no lo haces con el
desde la perspectiva de la limitación de, ay, me va a alcanzar, no me va a alcanzar, ¿no? Ya tengo como esa lana que a veces destino del ahorro que junté solo para diciembre, una parte la destino para dar regalos a la familia. Okey, ¿alguna de ustedes hace algo similar o no? Yo lo tengo más bien como en tema presupuesto y nada más. O sea, realmente así que yo diga, yo me estoy cubriendo mi aguinaldo, no. Podría ser buena estrategia para el otro año decir, ok, Mes a mes. 15 días de lo que gano promedio me lo voy a dar, ¿no? En el año o alguna cosa así. No lo tengo como estrategia. Te digo, podría ser buena opción. Porque justamente como nuestros ingresos ahorita son variables y son mensuales y demás, o sea, realmente lo que yo voy estructurando es Ujú. como el gasto fijo y ya después todo lo demás no lo tengo como es el aguinaldo o es, sino es como General. Un general. Ajá, extrita. ajá, no es Sí, yo como igual también no lo tengo como destinado al aguinaldo, no, pero sí es buena idea, ¿eh? Sí, porque aparte a mí nunca se me hizo pesado. Obviamente, no ponía cantidades grandotas, sino mes con mes, ¿no? Iba poniendo y a veces podía cubrir un poquito, como un mes por adelantado, o a veces no. Y poquito a poquito, y de repente no te vas dando cuenta, lo tengo en un apartado de inversión y está padre porque pues tampoco lo puedo tocar. Está increíble. Yo, por ejemplo, lo que hago, digo, eso es un poco lo que decías de si estás mal en diciembre es porque estuviste mal todo el año, ¿no? No es un tema. Yo lo que hago a lo largo de todo el año es que, digamos, a la cuenta de mi negocio entra el dinero, yo saco una cantidad que es, digamos, mi sueldo y lo demás se va quedando como en la empresa, Mm. ¿no? De ahí sale, por ejemplo, el pago de todo lo que paga la empresa, ¿no? De las plataformas, ¿no? Y cosillas así, el contador, shalala, los impuestos, lo que sea. Y, de ahí, por ejemplo, en diciembre sale el aguinaldo del equipo, ¿no? De la gente con la que trabajo, y también sale ahí como un extra. Entonces, no siempre es como de que el promedio de lo que me pago 15 días, ¿no? La realidad es que de repente sale más, o sea, normalmente, los últimos meses del año, tengo como buenos ingresos, son como meses fuertes, entonces hay como un extra y es como de, bueno, aquí está mi aguinaldo, ¿no? Pero no es una estructura que yo diga: "Ay, cada mes apunto 10% de", no, o sea, no tengo ni idea, pero me ha funcionado. Justo, la verdad es que yo actualmente, pues, sí soy como mucho de regalar cositas, o sea, en familia hacemos un intercambio, con Alan normalmente nos regalamos cosas, a mis ahijaditos y así, pues, les doy como Los sus regalitos. regalitos y tal. Pero tampoco soy como la más gastalona de regalos para todos, ¿no? O de vamos a hacer 80 cenas y nos intercambiamos, ni nada de eso. Entonces, tampoco creo que en este momento tenga como un nivel de gasto tan alto como a lo mejor quienes son papás y quienes tienen que cubrir otras cosas en diciembre y enero, pues seguramente necesitarán como un extra, ¿no? Pero exactamente, sí, es lo que justo. hago. Y justo quienes son, freelance, quienes a lo mejor trabajan, por honorarios, que no tienen estas prestaciones, o que quieran como tener este extra, pues la idea es que sea eso, ¿no? Que un porcentaje de tu ingreso mensual, quincenal, como lo recibas, lo puedas ir apartando, así muy al estilo Mar, y que entonces al final del año, pues tengas a lo mejor esos 15 días extras, o ese mes extra, o en una de esas si juntas más y ya es más maravilloso, ¿no? O si no te llegas ni a los 15 días, no importa, pero tienes un Tienes extrita. un extra ¿No? que te ayuda como a decir, bueno, porque al final es un mes de mucho gasto, de mucha reunión social, que de mucha fiesta, que de mucho outfit Regalo. nuevo, ¿no? Deja Y de eso, que cosillas así. simplemente en la cena, ¿no? Yo recuerdo que yo lo recuerdo porque compraba pavos para los chicos, hace como 10 años un pavo ha de haber estado como en 500, 600 pesos y ya vas un pavo, pavo, Pavote. señor, pavote, ¿no? Y el año pasado yo recuerdo que yo fui al Sam's y el kilo andaba como en los 150 por ahí, 150, 200. Llegabas y pesabas esa madre y eran como 12 kilos, ¿sabes? O sea, ya la cena de Navidad ya es cara, porque Ujú. el pavo, más, no sé en sus casas, pero en mi casa les gustan los romeritos, más el bacalao, Como los mil más guisados, ¿no? ajá, pero la verdad es que en mi casa es como, tiene una dinámica silenciosa, ¿no? Pero muy acorde, como que ya, tú haces el pavo, tú los romeritos, Sí, tú o sea, la tía la que le ensalada quedan de increíbles manzana, los romeritos, ajá, pues es la que exacto. lleva Ya los lo sabe. Es romeritos. como algo como muy silencioso porque ni ¿Y siquiera es cuál como es de, tu guisado, amiga? ¿Tú qué llevas? la ensalada de manzana. Muy Muy bien. bien. Esperamos ensalada de manzana para poder certificar que es la mejor y que ella va a Y que por proveer eso la le ensalada de corresponde manzana. este Exacto, platillo. Exacto. Me exacto. encanta. Muy bien. Entonces, creo que esa dinámica a veces funciona porque
en familia gastas menos si te chutas todo en tu casa, ¿no? Sí, depende que mucho. Por poco. ejemplo, en el lado de mi esposo, pues somos nosotros y mi suegra. O sea, al final el gasto cae completamente Todo. en nosotros. O sea, no Pero hay súmale con la quién cena más. de Navidad, la de Año Nuevo, la rosca, ¿no? O sea, No, vienes bueno, ya desde estás en el. pues no, pero ¿cómo es este La rollo de Tamales, lista? la Candelaria, Candelaria. no, claro. No, Tú pero vas a hacer los son 3 tamales, el invita. semanas. Es el Guadalupe Reyes, ¿no? Es que son 3 semanas, es 24, 31 y 6. O sea, son como Sí, 3 claro, semanas, seguiditas. ¿no? Y entonces no te has recuperado de una, llevas por la segunda, ya no te recuperas, y la va Claro. la otra. Luego, Y luego si hay gente que cumple el eso 31 de te iba a diciembre, decir. pues No, por chíngale. ejemplo, en mi familia materna, hay muchos cumpleaños en enero. Muchos, o sea, como 8. Y entonces es como de, sí, o sea, espérense, no crean, ¿qué les pasa? Te lo doy en abril. Sí es un poco como de cuando das el regalo de Navidad, es de Navidad y de cumpleaños. Muchas Te doy felicidades. un abrazo. ¿No? Está Entonces, cañón. Sí. es importante prever, saber cómo ocupar ese dinero extra que tengamos y entender también nuestra situación, ¿no? Y decir, a ver, okey, en este momento sí puedo destinar este dinero como para un extra, para algún objetivo que tenga, o tal vez me toca destinarlo porque sé que en enero tengo gastos extras, ¿no? O porque sé que a lo mejor adelantando ciertas cosas nos va a ir mejor. Claro. El objetivo de esto es que tú conozcas tus derechos y que también conozcas las opciones que puedes ocupar para hacer rendir más ese Maximizar. dinero, ¿no? Ujú. Y obviamente también ver que a lo mejor si no hiciste del todo bien la situación financiera durante el año, no se va a arreglar todo en diciembre con el aguinaldo, con el bono, con todo. Y valdrá la pena hacer cambios importantes para el siguiente año, ¿no? Correcto. ¿Algo más Muy que bien. quieran agregar, chicas? No, No. Todo maravilloso. todo maravilloso. Muy bien, bueno. Gasten. Ah, no es cierto. Gasten, no se crean. Gasten todo. ¡Feliz No Navidad! se crean. Oigan, pues recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Las Carteras No Mienten. Denle like, suscríbanse para que no se pierdan los episodios. Y también cuéntanos tú qué haces con tu aguinaldo. O si sabías todos estos datos que platicábamos. Y también si tienes temas de sugerencia, pues estamos recibiendo opciones para el siguiente año, todos estos episodios y pláticas que vamos a tener. Y pues nada, nos vemos la siguiente. Bye.